¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a empezar con la sesión. El tema de hoy es el tema de integral indefinida para el curso de Matemática 1 para Arquitectura. Muy bien. Tenemos aquí una aplicación, viene a ser un punto en una curva. Dice el punto 3,2 está en una curva y en cualquier punto x, y de la curva, la recta tangente tiene una pendiente igual a 2x menos 3. Determine una ecuación de la curva. Muy bien, los conceptos que vamos a realizar el día de hoy nos servirán para poder comprender esta manera de aplicaciones desarrolladas en este curso de Matemática 1. Como dice aquí, todo está sustentado en la matemática. Vamos a enfocarnos entonces en el logro de esta sesión. Al término de la sesión, el estudiante resuelve ejercicios de antiderivada e integral indefinida de una función real utilizando integrales inmediatas. Sigue un proceso lógico fundamentado y comunica sus resultados. Muy bien, una vez que hemos hablado ya del logro, vamos a desarrollar el contenido que hay en este PPT. Muy bien, tenemos las antiderivadas, antiderivada de una función, integral indefinida, propiedades, integrales inmediatas, integrales básicas, ejercicios, ejercicios propuestos, metacognición, referencia bibliográfica. Muy bien, comenzamos con la antiderivada. El proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración. Y la función a determinar se denomina la antiderivada o la integral de la función dada. Como pueden notar aquí en esta imagen, tenemos a la parte izquierda una función que es el f de x. Si aplicamos la derivada, es decir, si hacemos la derivación, obtenemos una función denominada f minúscula de x. Si lo tenemos nosotros que realizar una aplicación, podemos mencionar que la parte izquierda es una función de ingreso, como y. Y en la parte derecha, para poder encontrar el ingreso marginal, lo que se hace es derivarlo. Ahora, una pregunta de esta operación. ¿Qué pasa si yo tengo el ingreso marginal y deseo hallar el ingreso total? Tendría que ser una operación inversa. Esa operación inversa se le dice la antiderivada o también integración. Entonces, la derivada de la integración son operaciones que podríamos decir que son inversas. De tal manera que la función regresaría, solo que hay un detalle. Y esos detalles justamente lo vamos a analizar aquí en el tema de antiderivadas. ¿De acuerdo? Inicialmente es una noción que la derivación y la integración vienen a ser funciones o vienen a ser operaciones inversas, pero cada uno de ellos tiene sus propias características y propiedades. Vamos a analizarlos entonces. Definición. Una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de una función f minúscula en un intervalo i si la derivada de la función f mayúscula, llamada la antiderivada, es igual a la función f de x, para todo x que pertenece al intervalo i. Entonces, lo que me está indicando es lo siguiente. Vamos a mencionar que la función f mayúscula es en derivada si es que cumple que al derivarlo me va a dar la función inicial. Muy bien, entonces tenemos aquí un cuadro de ejemplos de lo que menciona el concepto. Si la función f de x es igual a 0, entonces la antiderivada es k, siendo k un número real. ¿Por qué? Porque al derivar el valor de k, es decir, la función f mayúscula, obtenemos el valor de 0. Que lo sabemos, ¿no? Toda función constante, su derivada es igual a 0. Si la función f es igual a 1, es porque su antiderivada es igual a x.
¿Por qué? Porque su derivada de x es igual a 1. Si yo tengo 2x, su antiderivada es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque al derivar x al cuadrado me da 2x. Y de esa manera se comprueba la antiderivada de una función. Tenemos más ejemplos. Tenemos la función f de x es igual a x a la n. Su antiderivada es x elevado a la n más 1 sobre n más 1 para n diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque al derivar f mayúscula de x, obtenemos x a la n, que es f minúscula de x, como indica la condición. La función f de x igual a e a la x, su antiderivada es e a la x. ¿Por qué? Porque al derivar e a la x, encontramos que es igual a x. Por lo tanto, la antiderivada es e a la x. La función 1 sobre x, su antiderivada, viene a ser logaritmo de x. ¿Por qué? Porque el logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Seguimos. Tenemos aquí las funciones y tenemos aquí su antiderivada. Entonces, si observamos, si derivamos la función f de x 3x al cuadrado, vamos a obtener la función 6x. Esto viene a ser un ejemplo. Veamos lo que sigue. Y menciona, una sola función tiene muchas antiderivadas, mientras que una función solo puede tener una derivada. Ese es un concepto muy importante. Y también es el concepto que se le da a la solución de la antiderivada, ¿no? Se le dice una familia de soluciones. Definimos entonces la integral indefinida. Definición. Al conjunto de todas las antiderivadas de la función f se le llama integral indefinida de la función f y se representa de la siguiente manera. Tenemos el símbolo de la integral, tenemos la función integrando, tenemos la diferencial que nos menciona de la variable que se está haciendo la integración, diferencial de x, tenemos la antiderivada de f y tenemos la constante de integración. Muy bien, continuamos. Tenemos algunas propiedades. Sea f y g funciones continuas y k una constante real, entonces se cumple lo siguiente. Primera propiedad, que si tenemos la integral de una constante que multiplica la función, esta constante puede salir de la integral. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral de 8x al cubo diferencial de x, esto sería igual, como el 8 es una constante, sale de la integral. 8, la integral de x al cubo diferencial de x. Segunda propiedad. Tengo la integral de una suma o una diferencia de dos funciones. La segunda propiedad me indica que yo puedo a cada uno de estos términos tener una integral.
Muy bien, veamos un ejemplo. La integral de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, diferencial de x. Como viene a ser una suma, podemos despejar la integral tanto a x y a tanto a la raíz. Entonces, de esa manera se está cumpliendo las propiedades que tenemos en las integrales. Muy bien, continuamos. Tenemos la integral de x a la n. Y esta es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c. Y tenemos la integral de 1 por diferencial de x, que vendría a ser igual a x más la constante c. Algunos ejemplos. Muy bien, entonces, ¿a qué será igual? Bueno, vamos a desarrollarlo con el criterio que tiene aquí. Según el criterio, vendría a ser 10 por x a la 9 sobre 9 más la constante c. Ya está. Aquí tenemos que desarrollar al binomio. Vamos a desarrollarlo. El primero al cuadrado. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, acá se puede cancelar. Y ahora sí podemos aplicar la integral. Esto sería x al cubo sobre 3 menos 16x. Aquí sería 16 por x a la menos 2. Y tenemos aquí menos 64 sobre x más la constante c. Muy bien, y el último, la integral de cada uno de los términos, ¿no? X a la quinta sobre 5, x al cuadrado sobre 2, con el 2 sería 4. A ver, derivamos de una vez. De aquí, la integración sería esto, vamos a corregir, signo menos, sí, mejor. X a la quinta sobre 5 menos x al cuadrado, todo sobre 2 por 2, aquí es 4. Ahora sí, menos la integral de 1 vendría a ser x, más la constante c. Ya está. Muy bien, continuamos. Muy bien, tenemos aquí las integrales básicas, la integral de e a la x, diferencial de x, que es igual a e a la x más c, y la integral de 1 sobre x, diferencial de x, que es igual
al logaritmo de x más la constante c. Veamos en algunos ejercicios. Calcule y que es igual a la integral de toda esa expresión y vamos a hacer su solución. Lo primero que vamos a hacer es ordenarlos. Vamos a escribirlo como teoría de exponentes. Entonces, y es igual a la integral de x al cubo x al cubo menos 3x elevado al 1 medio más 2 tercios por x a la menos 1 más 4 por x a la menos 2. Muy bien, integrando tendremos x a la cuarta sobre 4 menos 3 por x elevado a la 3 medios sobre 3 medios más 2 tercios. Cuando es x a la menos 1 es logaritmo. Logaritmo de x. Aquí la integral sería 4 menos más la constante c. Ya está, ¿no? De esa manera, entonces, estamos resolviendo utilizando los criterios de las integrales indefinidas. Ya posteriormente hablaremos de las integrales llamadas definidas. Más ejercicios. A ver, si yo tengo entonces aquí la integral de un binomio que está elevado al cuadrado, tenemos que desarrollar ese binomio. Desarrollando, tenemos entonces una expresión de 3 términos. Integramos cada uno de ellos y tenemos el resultado. Acuérdense que si tenemos el resultado, al final le asumimos le sumamos una constancia C. C porque C es un número real, ¿no? Está de manera literal. Siguiente ejercicio. Aquí se tiene que expresar por teoría de exponente raíz cuadrada de x, multiplicar a uno de los términos y después integrar. Como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de x es x elevado a un medio. Se multiplica cada uno de ellos utilizando la propiedad distributiva. Una vez que ya tenemos todo en exponentes, aplicamos la integral. Y la respuesta sería esta de aquí, ¿no? Al integrar cada uno de los términos y sumarle una constante c. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos.
Muy bien, entonces tenemos que la integral de 5 coseno de x menos 4 seno de x, todo diferencial de x, lo que se hace es despejar a cada uno de ellos, es decir, la integral se distribuye a cada término y operando cada uno de manera independiente y después se suman los resultados, ¿no? La integral de 5 coseno de x diferencial de x viene a ser igual al 5, sale de la integral, se evalúa la integral del coseno y viene a ser seno multiplicado por 5. De la misma manera, la integral de 4 seno de x diferencial de x, tenemos el número 4 como constante, sale, y después la integral del seno de x diferencial de x ya vendría a ser una tabla y sería menos coseno de x. Pero como hay un menos adelante de la integral, se convertirá en más. Por lo tanto, y es igual a 5 seno de x más 4 coseno de x más la constante c. Y de esa manera se desarrolla esta clase de integrales utilizando la definición o las fórmulas generales. Es importante saber de que existen diferentes clases de métodos y de esos métodos pues se va a tener que desarrollarlas. Muy bien, de los ejercicios propuestos. Tenemos 5 ejercicios propuestos y es para poder determinar la integral utilizando tablas. Recomendaciones. En el primer ejercicio, lo que uno tiene que hacer es tomar en cuenta que si tienes una raíz escrita para la variable, tienes que convertirlo en exponentes. Me explico. Si uno tuviese por aquí raíz cúbica de x al cuadrado, esto de aquí lo que tienes que hacer es convertirla en exponentes, es decir, x elevado a la 2 tercios. Muy bien, borramos. Y tenemos entonces aquí en el ejercicio número 2, por ejemplo, sería adecuado multiplicarlas y después de multiplicarlas operar la integral. En el ejercicio 3, de manera independiente, desarrollar las integrales, ¿no? Recuerden que la integral se puede distribuir a cada uno de los términos y si tienes la raíz, convertirla en exponente. También recuerden que si tenemos la integral, a ver, les coloco así, la integral de 1 sobre x diferencial de x o la integral de x a la menos 1 diferencial de x, es el único exponente cuando es menos 1 que la integral es igual al logaritmo de x más su constante c. Entonces, recomendable que cada vez que tengan raíces o potencias, escribirlas como teoría de exponentes. En la número 4, para poder desarrollar, lo que se tiene que hacer es multiplicar estos tres términos. Al multiplicar van a tener ustedes cuatro términos y van a poder efectuar la integral con facilidad. Ya no se les va a hacer complicado. Y en la número 5, la integración viene a ser distribuida a cada uno de los términos. Y después se aplica de manera individual la integral y se da la solución. Para todas, no olvidarse que al final de la respuesta, debes colocar la constante C. Eso permite a que la solución que tengamos en cada uno de estos ejercicios sea una familia
de funciones. Vamos a borrar. Muy bien. Y de aquí tenemos la metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Para qué me sirven las integrales indefinidas? ¿En qué aspecto de tu vida crees que aparecen las integrales indefinidas? Tenemos la referencia bibliográfica. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao.